Bienvenidos, ¿cómo están, sembradores y sembradoras? Gracias de verdad por estarnos acompañando en una emisión más de su programa Jesús, en ti confío. ¿Cómo la han estado pasando en estos días? Esperamos que muy bien y bendecidos. Agradezco a todo el equipo de colaboradores detrás de cámaras que está colaborando y que está participando, y desde luego a ustedes, porque con su semillita continuamos misionando de la mano. Con su semillita y la generosidad de su corazón continuamos dando esta alegría, esperanza y un bálsamo al corazón de tantas personas a través de los contenidos que tenemos en radio y en televisión. Hoy tenemos una forma en la que estaremos compartiendo con ustedes y abordando dos temas muy importantes dentro de la familia. Estaremos ahondando acerca del tema tan importante sobre la postura de la Iglesia Católica sobre la bendición. Esto es muy importante. La Iglesia Católica, la postura y doctrina ante la bendición, sumamente importante. También en el segundo bloque estaremos hablando acerca de las etiquetas en los niños, sobre todo aquellas que se ponen desde pequeños y que trascienden mucho en su vida y en su misión. ¿Cuáles son las etiquetas positivas o no tan favorables que estamos dando a los pequeños? Es una forma en la que nosotros podemos poner un alto y corregir. Y por ello, hoy en este tema tenemos a dos invitados, en el primer y en el segundo bloque. Está con nosotros también de Red Familia, Ivanova Aubry, y también hasta Bruselas tenemos un enlace muy importante con el maestro Bernardo von Rasfield. Estaremos abordando el tema tan importante acerca de la postura de la Iglesia y la doctrina relacionada sobre la bendición. Ivanova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a los estudios. Gracias, hermosa. Muchísimas gracias primeramente a Dios y a María Santísima por permitirme estar aquí trayendo este mensaje maravilloso de amor y de fe, donde espero que muchos de nuestros corazones se abran para recibir ese mensaje que traemos de parte de Dios, que es ese momento maravilloso donde lo recibimos y hacemos cada día una pequeña conversión a través de este programa. Claro, y sobre todo desde la familia, que es importante este núcleo de la sociedad, como bien lo decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que ahí profundiza muchísimo también sobre la importancia de la familia, de los esposos, de los hijos. Y platícanos en Red Familia la misión que están realizando no solamente en México, sino en numerosas naciones. ¿Cuál es la prioridad que tienen dentro de su misión? Mira, Red Familia Internacional es la vinculación donde se hace con la OEA y la ONU para que los civiles podamos expresar también lo que nosotros pensamos y proteger y dignificar la vida a las personas, a la familia, pero sobre todo la vida desde la concepción, a la persona, no importa la edad ni la condición social, llevar esa voz de esperanza, de valores, de todo lo que nos han inculcado o que viene implícito en la persona, y hacerlo de manera potencial. Porque fíjate qué importante es, Carlita, y yo lo venía pensando, digo, Dios, lo que pasa en un país, ¿cómo repercute en el resto del mundo? Puede repercutir en el resto del mundo. Y cómo una ley que se aprueba, para bien o para mal, repercute en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, físicamente. Entonces, en ese sentido, Red Familia ha estado sumamente involucrado, sumamente comprometido, y es por esto que esta mañana, bendito Dios, estamos aquí. Claro, muchísimas gracias, Ivanova, porque el trabajo que realizan las familias en tantos países y desde luego también unidos en oración, que es importante, y en obediencia a la Iglesia, es dar este acompañamiento también a las familias en este trabajo de forma integral, para que todos sus integrantes también estén bien y que tengan un impacto en la sociedad. Por supuesto, y que sea formativo. Eso es muy importante. Familia. Sí. Claro que sí. Y dentro de ello también queremos abordar un tema muy importante que desde luego están presentes en los sacramentos, en nuestra iglesia, y que comúnmente también nosotros decimos que Dios te bendiga o pedimos la bendición del sacerdote. Sabemos que vamos a la Eucaristía y la bendición de Dios nos acompaña, y por ello vamos a abordar este tema tan importante. Tenemos un invitado desde Bruselas que está conectado con nosotros. Él es el
maestro Bernardo von Rasfield, y bueno, pues él nos va a estar aclarando este punto tan interesante sobre la Iglesia Católica, postura y doctrina ante la bendición. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarle, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Gracias a Dios, muy bien. Maestro, queremos agradecer profundamente este tiempo que está dedicando para compartir con nosotros un tema tan importante acerca de la bendición, la postura de la Iglesia, y queremos que usted, bueno, desde este país donde se encuentra, nos ayude y sobre todo nos quede muy claro qué es la bendición, porque estos puntos debemos de tenerlos muy clarificados. Ok, no, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y esperemos lo que vamos a mencionar. Voy a tratar de explicar varias de estas cosas con algunas ideas lo más simples posibles, pero en todos los casos pues no estamos inventando nada, ¿no? Estamos tratando de referirnos siempre al magisterio y a los documentos de la Iglesia. Entonces, pues podemos empezar mencionando que las bendiciones son alabanzas a Dios, son oraciones para obtener sus dones, son signos sagrados que expresan efectos espirituales por intercesión de la Iglesia. Por ellas, los hombres nos disponemos a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Son también acciones litúrgicas que, en todos los casos, incluyen una oración, una lectura de la Sagrada Escritura y, en ocasiones, algún signo especial de ritual. Y aquí también, ¿por qué nosotros estamos abordando este tema tan importante, Ivanova? Porque requerimos siempre también nosotros de estar en gracia de Dios para poder bendecir, para que las bendiciones lleguen, pero sobre todo para recibirlas. Y bien, en este caso, ¿todos podemos ser bendecidos, maestro? Pues mira, la respuesta corta es sí. ¿Por qué? Pues porque Dios ama a cada persona, como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. La gente, pues estamos acostumbrados a ver a los obispos, sacerdotes y diáconos bendecir a personas sujetos en nombre de la Iglesia. De hecho, esto es porque cuanto más una bendición concierne a la vida interior de la Iglesia o a los sacramentos, como el matrimonio tan importante que es, su administración se reserva más a los sacerdotes o obispos, a menudo con la participación de la comunidad parroquial local reunida en oración. Siempre que está presente un sacerdote o un obispo, por ello pues, le pedimos que nos haga la bendición. Sin embargo, hay otras bendiciones, como las contenidas en los libros de oración familiar, que pueden ser recitadas por cualquier persona de entre nosotros que haya sido bautizada. En virtud del sacerdocio universal, la dignidad que poseen por su bautismo y confirmación, todos los bautizados lo podemos hacer. Y las bendiciones dadas por nosotros como laicos se ejercitan por nuestras propias funciones especiales, como por ejemplo cuando le damos la bendición siendo padres a nuestros hijos. Como nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos sido bautizados, los padres debemos bendecir y orar por nuestros hijos. Cada uno de nosotros debe recordar bendecir a nuestros enfermos y a quienes sufren. Cada vez que estamos reunidos en torno a la mesa, a la familia, debemos bendecir a Dios y la comida que nos ha dado. Claro, y fíjese que usted, maestro, ha mencionado un punto muy importante. Las bendiciones también llegan y Dios da también esa gracia especial a los papás y a las mamás, a los padres de familia, de bendecir a los hijos. Por ello es importante no hacer lo contrario, no maldecir, porque las bendiciones llegan. Y es importante que siempre de nuestras palabras, así como a través de la liturgia de las horas, pedir esa gracia al Señor de que nuestra boca pronuncie bendiciones, de tener esa coherencia de nuestra vida. Ivanova Aubry, que también está aquí con nosotros como madre de familia, la importancia también como ejemplo de bendecir a los hijos cuando se van a la escuela, cuando se van al trabajo, inclusive entre los esposos también. Por supuesto. ¿Sabes qué se me hizo maravilloso en una ocasión? Que vi unos novios que se estaban dando la bendición el uno al otro. Como madre, esa protección que les das a tus hijos es de verdad, es maravillosa, es profunda, es entera.
Y no puedo dimensionar siquiera, imagínate que Dios nos regaló a su madre y ella nos bendice a nosotros también, ¿no? Y que nos arropa y nos da esa protección, ese don de protección que nos da la Santísima Virgen María. Fíjate que nosotros como madres también, el proteger a nuestros hijos, pero acabas de mencionar algo súper importante, Carlita, de verdad, y creo que en este momento estoy reflexionando esa parte de que sí debemos de saber perfectamente hasta dónde llega nuestra bendición y la bendición de un sacerdote, la bendición de un ungido de Dios. Y creo que Bernardo nos puede contestar esas preguntas y ver en qué momento realmente se puede dar esa bendición y que uno no inventa las bendiciones, porque ya dame la bendición en esto, en este momento, porque yo quiero o lo necesito, ¿no? Porque tampoco es como un capricho en ese momento. Es como ponerlo perfectamente en qué puedo hacer yo como laico y qué puede hacer un sacerdote, un ungido de Dios. Claro, y de esa misma dignidad también el Señor en la bendición, tanto en los consagrados como también en los padres de familia. Es esa consagración que se realiza también ante el altar, en el matrimonio, en esta vocación de los llamados que el Señor realiza. Pero también no todo se puede bendecir y esto es importante. Importantísimo. ¿En qué casos, maestro Bernardo, no se puede bendecir? Porque aquí es importante que en ocasiones hay algunas situaciones que no son favorables para la vida de una persona o las acciones que se van a realizar, pero ¿en qué momentos no se puede bendecir? Sí, a ver, primero, coloquialmente, por ejemplo, no se puede bendecir el pecado, ¿no? O sea, voy a ir a robar un banco y pido la bendición para que me salga bien. Pues no está mal. ¿Y por qué? ¿Y por qué no está bien? ¿Y por qué está mal? Bueno, pues porque en consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de estos signos sagrados de los que estamos hablando, como son las bendiciones, que al final son sacramentales, cuando se invoca la bendición de Dios sobre algunas relaciones humanas, en este caso, se necesita, más allá de la recta intención, que ellos mismos o nosotros las consideremos buenas personas, de las personas que participan en esa relación, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia de Dios, en función de los designios de Dios escritos en la creación, revelados plenamente por Cristo nuestro Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios, es decir, a llevar gloria a Dios y a llevarnos a la santificación. ¿Qué otros ejemplos más también podemos compartir con la audiencia? Este que nos ha dado ejemplo es muy claro, ¿no? Si van a cometer un acto en el que van a privar de la vida a una persona o robar sus pertenencias, no se puede pedir la bendición de Dios para que todo salga bien. No, por supuesto, porque no puedes quebrantar la ley de Dios, ¿no? Por una bendición, o sea, no se puede quebrantar, como decía el maestro, no es lógico, no es coherente. ¿Y en qué otros sentidos, como basados, me queda clarísimo a través del Catecismo de la Iglesia Católica, en qué otros sentidos no se puede dar la bendición? Pues cuando la naturaleza de lo que está sucediendo no da gloria a Dios y no va, sobre todo, a lograr la salvación de las personas que están involucradas. Ahí es cuando no se puede dar una bendición a algo que va a ocasionar la condenación de las personas. Sí, eso es importante porque cuando se realiza no es algo que esté dando gloria al Señor. Pero aquí es importante no solamente porque mencionemos y digamos, no sé en qué casos no se puede bendecir. Para ello está la congregación de la doctrina de la fe, que también es vital que nosotros dentro de nuestra formación tengamos muy claro las distintas áreas en las que trabaja nuestra iglesia y cómo se va llevando este seguimiento para nosotros actuar conforme a la voluntad de Dios, pero cuáles son los documentos que respaldan lo que estamos compartiendo nosotros y cómo ir en obediencia de nuestra iglesia. ¿Qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe, maestro? Sí, pues es el órgano de la Santa Sede, ahí en el Vaticano, en Roma, que opera bajo la autoridad directa de su santidad, el Papa Francisco, quien en conjunto con todos los obispos del mundo, que es a lo que le llamamos colegialidad, tiene la función de custodiar la correcta interpretación y vivencia de la doctrina católica al interior de toda nuestra iglesia, según fue definida por nuestro Señor Jesucristo desde su venida y como se ha podido ver a través de la revelación, ¿no?
la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura, de donde se encuentra toda compendiada y bueno, pues bajo la autoridad del Santo Padre y la Congregación para la Doctrina de la Fe es donde se hace la alineación de todo lo que está sucediendo al interior de la Iglesia, que sea acorde a mantener eso y a no deformar el depósito de la fe, que es el conjunto de las enseñanzas que nos dio nuestro Señor. Claro, y ahora que estamos en una época donde mediáticamente tenemos acceso a la información y que en ocasiones no verificamos las fuentes o inclusive vemos comunicados, fotografías, quizá de un sacerdote, de nuestro sumo pontífice con una frase, tenemos que corroborar las fuentes de quién está emitiendo ese contenido. Y para ello, también ante alguna duda, nuestra formación y hacia donde tenemos que redireccionarnos es en los documentos, en las áreas y donde nuestra iglesia va trabajando para tener más sólido también lo que nosotros defendemos y en lo que estemos abordando. Estemos muy atentos. Ivanova, también esto es importante, que se esté supervisando los contenidos que ven los hijos en todas las edades, inclusive lo que como padres de familia podemos supervisar para que no se desvirtúe el mensaje o la información que estamos recibiendo. Mira, por fortuna o por desgracia, yo creo que ha sido un tema larguísimo, lo que son los medios de comunicación, ¿no? Lo importantes que son y lo bueno y lo malo que pueden llegar a ser. Lo voy a resumir así como muy fácil, porque recibimos tanta, no nada más los jóvenes, todos recibimos tanta información que, bueno, ya no sabes si es una bendición, si una charlatanería, si ¿no? O sea, mentiras, manipulaciones, todo eso. Pero bueno, eso es un tema como muy diferente en cuanto a lo que es la información. Pero como tú dices, hay que basarla y siempre estar teniendo en cuenta lo que realmente nos dice la Iglesia. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahorita, por ejemplo, que yo tengo esas edades de jóvenes muy manipulados en cuanto a lo que pasa en su sociedad, en lo que pasa en cuanto a las costumbres, en la moral, en los valores, en lo que es el amor es amor a todo, se abren a lo que sea. Porque, bueno, tú puedes amar a un perro, claro, porque tenemos esa capacidad de amar, tenemos la capacidad de amar, pero ahora de verdad distorsionan esas partes y te lo dicen, mira, es que Dios es amor, y amor es todo lo que te ponen enfrente, y te puedes enamorar hasta de tu carro ¿no? y de muchísimas cosas más. Y creo que en ese sentido también tener como en los jóvenes muchísimo cuidado donde están desarrollando en una manera del amor, de la sexualidad, de la intelectualidad también, de la sabiduría, donde irlos formando realmente, porque sí hay una tendencia en este momento que en mí como madre, como persona y como padres de familia, igual a mi marido, nos empieza a inquietar un poquitito la parte donde ya piden la bendición las personas del mismo sexo. Ya empiezan a pedir esa bendición a través de Dios y sabemos que a lo mejor su fe está puesta en Dios o lo que a ellos les representa. Pero esa parte, quisiera preguntarte, Bernardo, ¿cómo lo están tratando allá? ¿Cómo está pasando en Europa esa parte? Pues mira, lo primero que haría sería citar lo que expresa la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en este documento donde habla al respecto. Y menciona por qué no se puede bendecir este tipo de uniones entre personas del mismo sexo. Pues porque no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y de una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios, que esa es la parte central. Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con una bendición nupcial de una boda, de un matrimonio, invocada sobre el hombre y la mujer,
que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. La declaración de ilicitud, es decir, de que no son legítimas, de las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo, no es, por tanto, y no quiere ser una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende, de estos signos de la que son las bendiciones. La comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y pues sabremos todos encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza de la Iglesia, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo tiempo, están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la Iglesia, que reza a ellas, la acompaña, comparte su camino de la fe cristiana y acoger las enseñanzas con sincera responsabilidad. La respuesta a la duda por la que la congregación tuvo que emitir esta respuesta no excluye que se impartan bendiciones a las personas de manera individual, con las personas con inclinaciones homosexuales, no a su relación, sino a cada persona en lo individual, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita, o sea, no adecuada, toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales, en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios, pues porque va en contra de lo que Él siempre nos planteó. Mientras tanto, la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por él. Dios, de hecho, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Por estos motivos, la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido anteriormente indicado. Claro, y está profundamente claro este mensaje que nos está dando Maestro Bernardo, sobre todo en el acotamiento que hacía del cuidado en las redes sociales. Es precisamente entre todo el bagaje que tenemos de información mediáticamente o en la televisión, saber y estar formados, que es lo que dice la Congregación de la Doctrina de la Fe ante estos temas, para no asustarnos, para saber que nuestra iglesia no se va a contradecir, cuáles son los fundamentos, en qué momentos, y poderlo compartir con nuestras comunidades ante las consultas o las dudas de las personas. Por ello es importante también que al conocer nuestra iglesia, los documentos y las áreas en donde trabaja, poder hacer ese discernimiento y poderlo externar también con las demás personas. Maestro Bernardo, ¿nos puede dar su mensaje final también para la audiencia ante este tema que ha tocado tan importante sobre las bendiciones? ¿En qué casos se puede bendecir y en cuáles no? ¿Cuál es su recomendación para los televidentes? Pues el núcleo está en que oremos a Dios por la unidad de los cristianos alrededor de la verdad revelada a nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia, fielmente custodiada por el Papa, la Congregación de la Doctrina de la Fe, los obispos en comunión con su santidad y la inmensa mayoría de nosotros, los laicos, seglares, que formamos parte de la iglesia, somos piedras fundamentales de la iglesia y formamos el cuerpo místico de esta iglesia y pues que recordemos que necesitamos orar y mantener nuestra disposición de buscar el bien y la verdad para poder lograr nuestra santificación. Estudios tenemos a nuestra invitada Ivanova Aubry. Tu mensaje final para las amas de casa y para las familias. Gracias, querida. Gracias, Bernardo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por colaborar con Red Familia. Muchísimas gracias. Igual coincido perfectamente con Bernardo. Hay que orarlo, hay que meditarlo. Todo lo que nos pasa, todo lo que sucede en el mundo, hay que unirnos
hay que formarnos para saber llevar una vida como católicos, como verdaderos católicos que somos. Levantar la frente, no bajarla jamás. Dios nos dignifica, Dios nos da ese amor, esa dignidad que tenemos como personas, como hijos de Dios. Y la bendición, por supuesto, que como personas siempre la vamos a tener. Como decía Bernardo, sin discriminaciones, sin mensajes de odio o de señalamientos. Jamás en la vida Dios no quiere eso. Dios quiere que nos unamos. También hay que basarnos en nuestra religión. Ser objetivos con la Iglesia Católica, lo que nos dice y lo que nos pide, los mandamientos de la ley de Dios. Tenemos mandamientos en la ley de Dios, tenemos un catecismo, tenemos una Biblia. Basándonos en eso, basándonos en el amor de Dios, es como crecemos como persona, como familia y como sociedad. Muchísimas gracias, Ivanova. Aubry, por tu mensaje, por habernos acompañado. También un saludo a todos los integrantes de Red Familia y hasta Bruselas, que nos ha acompañado en esta videollamada. También el maestro Bernardo Von. Le agradecemos profundamente su tiempo, el habernos acompañado para tomar este discernimiento tan importante, para formarnos y para tener también esta tranquilidad. Siempre consultar las fuentes de nuestra iglesia oficiales, estar formados y estarnos desde luego acompañando. Muchísimas gracias, maestro Bernardo. Muchas gracias a todos ustedes y especialmente pues a todas las personas que observan este canal que hace una obra tan importante para la iglesia y pues donde al final todo lo que esperamos es amar más a nuestro Señor y llegar juntos al cielo. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga también. Cuente con nuestras oraciones. Ivanova, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer coincidir contigo, Carlita. Muchísimas gracias. Y sembradores, familia, vamos a ir a un breve corte y después de haber abordado este tema tan importante sobre la bendición, la postura de la iglesia y de la congregación de la doctrina de la fe, vamos a regresar con un tema muy importante: las etiquetas en los niños. ¿Edifican o destruyen? Eso lo vamos a ver después del corte con nuestra invitada especial. En tanto, vamos a ir a una breve pausa. Estás en tu programa Jesús, en ti confío.